Malaquías 3, leyendo desde el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, ¿puede más servir a Dios? ¿Qué aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Que escuchemos a Dios mientras nos habla hoy a través de su palabra. Padre, te pedimos que esta prédica pueda ser fiel a tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú puedas abrir nuestros corazones para entender, pero ante todo, Señor, ayúdanos a no salir de aquí simplemente siendo oidores, sino hacedores. Cámbianos, Señor, transfórmanos y aviva nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues mientras nos acercamos ahora a terminar el estudio del libro de Malaquías, quiero que pensemos si hemos estado poniendo atención. No a mí, a la palabra. Que pensemos en lo que Dios nos ha dicho en esos días. Porque Malaquías es un libro de reprensión, de corrección, de aviso de parte de Dios. Es Dios hablando en contra de su pueblo por medio de su mensajero. Es fuerte, es duro, y lo hemos sentido. Hemos sentido la convicción de nuestro propio pecado. Hemos sentido el peso de nuestra maldad como el pueblo de Dios. Bueno, no todos. Primero porque no todos los que leen el libro de Malaquías, o no todos los que lo escuchan predicado, sienten convicción en su pecado. Muchos son como Israel y siguen duros y duros aún con tanta confrontación en la palabra. Es la triste realidad de la iglesia de Dios hoy en el mundo y a través de la historia. Es decir, no es la verdad de que cada vez una iglesia ha estudiado Malaquías que ha experimentado avivamiento. No es cierto, ojalá que sí, pero no es cierto. Desafortunadamente no es tan fácil. Pero posiblemente eso también la verdad aquí en esta iglesia local. Todos aquí han escuchado los mismos sermones. Todos han tenido la misma oportunidad a leer el libro de Malaquías. Pero no todos han sentido la misma convicción en su pecado, ni el peso de su maldad en contra de Dios. Algunos tal vez siguen como Israel, haciendo excusas, respondiendo en contra de Dios y no humillándose ante Él. Y eso es muy triste, pero no sorprendente, porque el verdadero pueblo de Dios siempre ha sido un remanente. Casi nunca ha sido la mayoría. Es la verdad en un país, es la verdad entre las iglesias del mundo y a veces, desafortunadamente, es la verdad aún dentro de una iglesia local. Pero digo, algunos sí hemos sentido el peso de nuestro pecado y la convicción del Espíritu Santo. Y para nosotros, para ese grupo, para ese remanente
que en verdad yo espero y oro y creo que sí sea la mayoría aquí. Para nosotros sí hay mucha esperanza, aún en medio de tanto pecado. Aún con todo este pecado que hemos visto en Malaquías, incredulidad, sacrificios inmundos, pecado sexual, acusaciones en contra de Dios, robo de Dios, aún con una nación tan mala, el pueblo de Dios tan malo, aún en Israel ese tiempo había un remanente que no era como los demás, los que temieron a Jehová. ¿Y qué dice? Versículo 16: Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y hermanos, eso es precisamente mi deseo para esa iglesia local. Yo espero que para todos, pero que por lo menos hay un remanente aquí en esa iglesia que teme a Dios. Pero igual quiero que la iglesia entera sea un remanente entre las iglesias del mundo. Que esta iglesia sea un remanente entre las iglesias de esa ciudad, para que Dios nos oiga, para que Dios nos escuche, para que seamos perdonados, rescatados y bendecidos por Dios en Cristo. Hombre, solamente el último día del Señor, el día final de juicio, revelará una vez para siempre quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Quienes temen a Dios y quienes no. Tal vez en este mundo no siempre vamos a saber, pero queremos ser este grupo, queremos ser esas personas que temen a Dios para ser bendecidos por Dios. Lo que aprendemos aquí es que aunque la mayoría se queja de Dios, el remanente le teme y es bendecido en Cristo. Aunque la mayoría se queja de Dios, el remanente le teme y es bendecido en Cristo. Primero vemos aquí en versículos 13 a 15 que los que temen a Dios viven entre los que no temen a Dios. Empiezo así porque aunque mi enfoque hoy está en el remanente, este remanente que queremos ser los que temen a Dios, nuestro pasaje empieza otra vez hablando de cómo el pueblo de Israel estaba hablando en contra de Dios, su acusación y la respuesta de Dios. Vean otra vez en versículos 13 a 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, puede más servir a Dios, que aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Antes Dios había dicho que las palabras de este pueblo le habían cansado, ¿se acuerdan? Ahora dice, es más fuerte, sus palabras contra mí son violentas. Eran palabras fuertes, arrogantes, duras. Estaban acusando a Dios, que hemos visto antes, de no amarlo, de no ser justo. Aquí es igual. Y aquí no es la pregunta de un pueblo que realmente quiere saber y está luchando. Dios entiende eso. Aquí es la descripción de un pueblo que pregunta sin querer la respuesta. Es un pueblo que se queja como acusación porque piensa que tiene la razón y no quiere la explicación de Dios. Simplemente quiere sentirse mejor por medio de acusar a Dios y quejarse de todo. Y por eso, aunque Dios en ese libro ha sido infinitamente misericordioso y paciente, respondiendo a cada una de sus acusaciones, ellos todavía no quieren escuchar ni cambiar. ¿Por qué? Porque realmente no quieren escuchar lo que Dios dice, nada más quieren quejarse. A veces así somos, ¿no? O con un hermano en Cristo, o con el liderazgo de la iglesia, o en nuestras propias casas, o con Dios en oración. Decimos cosas, nos quejamos, hablamos de problemas, no porque queremos escuchar la razón o la solución, sino simplemente porque nos gusta quejarnos. Simplemente porque nos gusta abrir la boca y expresar nuestra inconformidad, en vez de humildemente esperar la respuesta de Dios en cuanto a lo que está pasando. Que tengamos cuidado no ser como esos israelitas con palabras violentas en contra de Dios. Es mejor ser soberbio, porque ellos son los prosperados.
Otra vez aquí vemos que el pueblo no creó lo que Dios dijo. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Es casi imposible entender que realmente no sabían, pero dicen que no entienden. Y Dios dice otra vez en versículo 14, habéis dicho, puede más es servir a Dios, que aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. El pueblo está aquí regresando a la misma acusación que vimos en el capítulo 2. Dios no es justo. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué son? Palabras violentas, acusando a Dios así, acusando a Dios a bendecir a soberbios y malos. Palabras violentas. Y con esa perspectiva entendemos su mala actitud. Era fútil servir a Dios, vano. Dice, servir a Dios. ¿Por qué? Dice, que aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios los ejércitos. Dicen, no está funcionando. De hecho es al revés, los que no guardan la ley de Dios son los bendecidos. Aquí es un resumen de las acusaciones y pecados anteriores del libro. Dios no nos ama, no merece el mejor sacrificio, podemos casarnos con cualquier persona, Dios es el justo, no tenemos que dar diezmo y ofrenda, etcétera, etcétera. Según ellos, habían servido a Dios por muchos años y no les había servido para nada. No ha funcionado. Y a veces los cristianos somos así también, o supuestos cristianos. Dicen que han servido a Dios por años, pero que no les ha servido nada. Y en la iglesia por 30 años y nada. Por eso la gente deja de leer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no funciona. Por eso la gente deja de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no funciona. No me ha ayudado. Mi hijo está muy mal. Mi hijo ha apartado. Mi esposo no es cabeza de la familia. Mi esposa no me respete. No funciona ir a la iglesia. El pensamiento es, no ha funcionado. El servir a Dios y hacer lo que manda no funciona. Puede más es servir a Dios. No ha funcionado. Yo conozco demasiados cristianos que piensan así. Bueno, supuestos cristianos, porque si piensan así y permanecen así, no son cristianos. Porque no servimos a Dios para recibir. No servimos a Dios para que Él cambie todo en la casa. Si estás aquí para eso, estás aquí por una razón equivocada. Es una buena razón a veces para empezar a asistir. La gente a veces empieza a asistir porque tiene problemas familiares, problemas en el trabajo, y por eso busca a Dios. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero no estamos aquí para buscar a Dios de esta manera. Estamos aquí para conocer a Dios como es y recibir de su palabra lo que necesitamos. No para que Él arregle nuestros problemas. Si quiere una doctrina así, hay muchas iglesias que la predican, pero aquí no, porque no es lo que la Biblia dice. O por eso personas a veces todavía asisten a la iglesia, pero ya han dejado de orar con la iglesia. ¿Por qué? Igual, años en reuniones de oración y no han visto respuestas. Parecen vanas repeticiones nada más y dicen, no sirve. ¿De qué sirve continuar orando con la iglesia cuando nada cambia? Es fútil, es vano, no tiene sentido. Y así parece, en verdad, a los ojos mundanos o ojos engañados. Pero el pueblo de Dios, con una perspectiva espiritual, con discernimiento espiritual, lo ve diferentemente, o debería. Porque quiero enfatizar esta parte. Cuando eso sucede en la iglesia, y es la aplicación aquí, Malaquías está tratando con el pueblo de Dios. Cuando en la iglesia existe esta actitud de soberbia en contra de Dios, que lo que manda no sirve, lo que la iglesia hace no sirve, no participo ya en cosas que no sirven, eso es fuertísimo. En el mundo entendemos eso porque no entienden para nada. En la iglesia tal actitud es veneno. Y uso la palabra a propósito, es veneno porque te afecta a ti y a los demás. Es veneno a una iglesia local con quejas que afectan a otros. Y la gente sale, y la gente se desanima, o la gente deja de participar en la iglesia. Pues hay personas que ya no se involucran en la iglesia local porque tienen esta actitud. No sirve, no funciona.
conforme las palabras aquí, que aproveche, que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. No veo resultados, no aprovecho para nada. Por eso ya no lo hago. Hemos visto esto aquí a través de los años, como en cualquier otra iglesia local. Es malo y es peligroso, pero también provee el contexto para un remanente, para un grupo de personas en la iglesia que dice: no vamos a pensar así, no vamos a permitir tales acusaciones de Dios en esa iglesia, no vamos a permitir las quejas en ese lugar, vamos a participar, vamos a exhortar a otros a no ser pragmáticos, solamente haciendo lo que funciona. Vamos a servir y temer a Dios si veamos los resultados que queremos o no. Ese es el remanente. Y así queremos ser. Otra vez enfatizo, yo quiero que esa pueda ser la actitud para todos aquí, o creo, por lo menos espero que en esta iglesia local no es un remanente pequeño, es un remanente más grande, que gente que quiere temer a Dios y servir a Dios. Pero aún así, si en nuestra propia iglesia es así, no importa. O tal vez en nuestra iglesia sí somos la mayoría como remanente entre las iglesias del mundo. Entonces esta maldad, este pecado de acusar a Dios así, provee el contexto, el ambiente, para ver en verdad quién pertenece al remanente. ¿Quién teme a Dios? ¿Quién va a responder de manera diferente a los problemas y pruebas en la iglesia local? Que nos lleva al segundo punto, versículo 16. Entonces leemos específicamente este remanente, los que temen a Dios. Primero vimos que los que temen a Dios viven entre los que no temen a Dios, en el mundo, pero a veces también en la iglesia. En segundo lugar vemos que los que temen a Dios le buscan juntos. Otra vez versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí leemos versículo 16 por primera vez de un grupo diferente. La primera vez en todo el libro, los que temen a Dios. Porque sería muy fácil pensar en ese libro que todos en Israel estaban desviados. Cada persona está viva en pecado, pero Dios aquí dice, había un remanente. Había un grupo pequeño de personas que no se había desviado como los demás, que no estaban acusando a Dios de esas cosas porque le temían. Ahora, ¿por qué uso la palabra remanente? Porque no se encuentra aquí, como ustedes ven. Es la palabra que encontramos en otras partes de la Biblia para describir precisamente de los verdaderos hijos de Dios dentro de la nación de Israel, o hoy en día dentro de la iglesia. Porque espero que entiendan, Israel como nación era la nación escogida, ¿verdad? Toda la nación, pero no todos eran hijos de Dios. Nunca, en toda su historia. Entonces a través del Antiguo Testamento vemos dentro de la nación de Israel un remanente, los verdaderos hijos de Dios dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, en el día de Elías, ¿se acuerdan? Elías estaba muy deprimido, quejándose que era el único fiel en todo el país. Y Dios dijo, todavía hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Isaías 1 leemos, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y leemos en Romanos 11, Pablo de hecho citando la situación con Elías, con esos 7,000. Después dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En nuestro pasaje Malaquías, ¿qué hicieron esas personas? Primero dice que temían a Jehová. Esa es su descripción. Temer a Dios significa darle la reverencia que merece por ser Dios. El Dios santo significa obedecerle porque lo merece. De hecho, temer a Dios es hacer precisamente todo lo opuesto a lo que hemos leído en ese libro del pecado de Israel. Es no quejarse de Dios, es no acusar de ser injusto. Los que temen a Dios no hacen eso porque conocen a Dios.
Lo que más impacta en el versículo 16 es que dice que estas personas que temían a Dios también hablaron cada uno a su compañero. Otra traducción dice, los que temían a Jehová se hablaron unos a otros. ¿Qué significa eso? Este remanente, esas personas no estaban temiendo a Dios a solas, cada uno en su tiempo personal con Dios como si fuera suficiente. Tenían comunión verdadera de hermanos en Cristo que los impulsó a hablar los unos con los otros. Así son los cristianos. Tenemos diferentes pasados, ¿verdad? Diferentes personalidades, claro que sí. Pero nos gusta hablar el uno con el otro. Nos gusta estar en comunión, nos gusta. Lean conmigo en Hebreos 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, Hebreos 10, 24 y 25. Pasaje muy conocido, pero quiero que entendamos en su contexto lo que vemos también en Malaquías. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Ahora, nosotros solemos citar el versículo 25, ¿verdad? No dejar de congregarnos, es cierto, pero muchas veces olvidamos el contexto. Nos congregamos ¿con qué propósito? ¿Qué dice? Para estimularnos al amor y las buenas obras y para exhortarnos unos a otros. Escúchame bien, tú no obedeces este mandamiento de no dejar de congregarte simplemente llegando al culto. Eso no es obediencia a este mandamiento. No deberías pensar que estás agradando a Dios y obedeciendo su mandamiento porque vienes al principio del culto o tarde al culto y terminando sales rápido. No estás obedeciendo el mandamiento de congregarte. ¿Por qué? Porque no tienes comunión con los demás para ser estimulados al amor y las buenas obras o para exhortar a otros. Y quiero ser muy claro en eso, porque a lo mejor hay un malentendido aquí para alguien. Alguien aquí que no entiende por qué no está experimentando la bendición de Dios. Porque si así son los domingos, aquí estoy. No he dejado de congregarme. Pero poner tu cuerpo en una silla por 2 horas el domingo no es congregarte. ¿Me entienden? No es lo que significa el mandamiento. Porque no hay nada de comunión para estimulación al amor y buenas obras para exhortación. Para que se quede muy claro. Los que temen a Dios, regresando a Malaquías, hablan cada uno a su compañero, hablan con otros, disfrutan la comunión de los santos, como la iglesia primitiva en Hechos 2, perseverando en la comunión de los santos. Entonces, por favor, no pienses que venir aquí para el culto es congregarte. Es una parte esencial, por supuesto, no puedes congregarte en tu casa tampoco. Pero algunas personas a veces malentienden eso y no entienden por qué no están siendo bendecidos por Dios, es por eso. Pero quiero ampliar un poquito la aplicación también. Conforme a lo que vemos aquí, lo voy a explicar. Los que temen a Dios oran juntos. Es característica del remanente y ha sido así a través de la historia. El remanente oran juntos. ¿Por qué? Porque no sirve simplemente hablar con otros. Podemos hacer eso en el mundo también. También deberíamos estar buscando el rostro de Dios juntos. Lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos como iglesia, local, en línea, lo que sea, es un atributo importante del remanente, de los que temen a Dios. Pero desafortunadamente, por eso podemos hablar tal vez de un remanente entre los cristianos de esta misma iglesia local. Porque somos cierto número de personas que venimos los domingos, ¿verdad? Aquí estamos. Y eso se considera la iglesia, ¿verdad? Esa es la iglesia.
los que asisten los domingos. ¿Ustedes saben en dónde vemos la verdadera iglesia? En las reuniones de oración. Allí está el remanente. Ahí está el grupo más pequeño que el total de los que asisten los domingos. Temiendo a Dios, hablándose unos a otros, juntos ante Dios en oración. ¿Y qué pasó aquí con este remanente? Con los que temían a Dios cuando estaban hablando juntos. ¿Qué dice el versículo 16? Jehová escuchó y oyó. La repetición, ¿verdad? De dos palabras que quieren decir lo mismo. Y por eso hice la aplicación a la oración. Porque Dios escuchó y oró y oyó. Entonces parece obvio que ellos estaban orando a Él. Porque después, ¿qué pasa? Él escuchó y oyó. No sabemos lo que estaban pidiendo, no nos dice, pero lo que hemos visto en el libro, seguro que estaban arrepintiéndose de sus pecados, ¿verdad? Que ellos vieron el pecado del pueblo, estaban pidiendo perdón, estaban orando por un tipo de avivamiento, y Dios oyó y escuchó. Y lo que es más dice, fue escrito libro de memoria delante de Él, para los que temen a Jehová, para los que piensen su nombre. ¿Qué significa? Dios mostró que este pequeño grupo no iba a ser olvidado. Por los hombres tal vez, pero no por Dios. Y fíjense, porque Dios no necesita un libro para no olvidar, ¿verdad? Es una ilustración aquí de la relación especial que tenían con Él y que Él prometió no olvidarlos hasta que están escritos en su libro. ¿Por qué pasa? Pensamos que nosotros somos el remanente, somos 20, somos 50, somos 100, lo que sea. En comparación con los demás no somos nada. Pero Dios se acuerda del remanente. Dios oye, Dios responde. Y es lo más importante. Hermanos, Dios todavía nos escucha y nos oye, ¿verdad? Dios todavía se acuerda de nosotros cuando le tememos. Cuando no somos como los demás, sino que somos el remanente. Cuando nos hablamos unos a otros, cuando estamos en comunión, en oración. Entonces, que busquemos a Dios juntos, hermanos, como iglesia. Que sigamos buscándole aquí en esa iglesia local, en oración en la iglesia, juntos. Quiero repetirlo. Vemos quiénes son realmente que temen a Dios, los que son el remanente, los que son la iglesia, no tanto los domingos, sino en las reuniones de oración. Y entiéndeme, eso no es por ser forzado a estar en la oración, tampoco quiero eso, no funciona. No es estar simplemente para estar. Y me preocupa a veces que ese problema de orar en línea, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Ventajas que podamos estar juntos, desventajas, pues no vemos a casi nadie, no sabemos si los demás están orando o si están cocinando, haciendo otras cosas, leyendo un libro, viendo la tele, no sabemos. Falta algo en la unión. De hecho, si haces eso en la oración, o deja de hacerlo o no te conectes, porque hipocresía, ¿no? Decir, estoy en la oración y estás haciendo otras cosas. Pero el otro problema es que a veces no tenemos la sensación que estamos juntos. Estoy viendo mi pantalla y nada más. Y no tengo solución. Porque si regresamos a orar aquí en ese local los miércoles, ¿quiénes van a estar? Casi nadie, es entendible completamente. Entonces vamos a seguir haciéndolo, pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, no quiero que se conecten simplemente para conectarse. Conéctense para orar. No para escuchar, para orar. Abre la boca, ora a Dios. Oremos juntos, porque es lo que hacen los que temen a Dios. Hablan los unos con los otros, juntos ante Dios, para que Él oiga y responda. Hermanos, ¿ustedes quieren que Dios responda a sus peticiones? Entonces dejen de orar solamente a solas y oren con nosotros en la iglesia. No para que Dios responda simplemente a tus peticiones individuales, sino a peticiones más grandes para la iglesia de Dios, para cosas que son espirituales y van a permanecer para siempre. Los que temen a Dios le buscan juntos. Que temamos a Dios, que le busquemos juntos, que seamos el remanente escogido por gracia.
Y en tercer lugar vemos que los que temen a Dios son perdonados y bendecidos por Dios. Porque vemos en el resto del pasaje lo que sucede con aquellos que siguen en contra de Dios. Vemos lo que pasa con aquellos contra quienes Dios ha hablado en este libro, pero que le han ignorado. Serán destruidos. Pero antes de explicar eso, Dios asegura a su pueblo verdadero, a los que le temen, que serán bendecidos y perdonados y protegidos, vindicados en el día final. Primero versículos 17 a 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, este remanente será un especial tesoro. Es muy interesante porque Dios había usado la misma descripción para hablar de todo Israel en Éxodo 19. Ahora pues, si deis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Pero qué había pasado? La nación entera no había oído la voz de Dios ni guardado su pacto. Entonces ahora solamente un remanente era su especial tesoro. Ya no toda la nación, nada más algunos. Aquí Dios dijo que iba a perdonarlos. Es lo que pasa con el remanente, han sido perdonados de sus pecados. Dice Dios que va a hacer distinción entre ellos y los malvados en el día final. Van a ser bendecidos, vindicados y rescatados. Y qué bueno, porque por los malvados, los impíos, los rebeldes en contra de Dios, el día del juicio será un día terrible. Versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué es ese día? Es lo que a veces se llama el día del Señor, no en cuanto a los domingos. Hablan de un día de juicio, normalmente el día final del juicio. ¿Cuándo es ese día? Pues esta profecía aquí se refiere más, parece, a la segunda venida de Cristo. También vemos cumplimiento de su primera venida, pero ante todo su segunda. Porque vemos cosas cumplidas en la primera venida de Cristo, pero aquí parece más a la segunda, al juicio final. Por ejemplo, Juan el Bautista profetizó de Cristo, Mateo 3. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero Cristo no hizo esto en su primera venida, ¿verdad? Lo hará en su segunda venida. Lo mismo que vemos aquí también. Viene el día ardiente como un horno, la ilustración del fuego que Dios usa para hablar de su juicio. Todos los soberbios, los que hacen maldad, se dan estopa, paja. ¿Y qué pasa cuando la paja se encuentra con el fuego? Se quema y rápido. Aquel día dice que vendrá, los abrazará o les dará fuego. Y Dios dice no va a dejar ni raíz ni rama. Es decir, todo. Absolutamente todo será consumido. Todo soberbio, todo malvado. Ningún soberbio, ningún malvado va a escapar del juicio de Dios. ¿Qué va a pasar contigo en el día final ante Dios? ¿Tú eres paja que será consumida inmediatamente por el fuego de Dios? ¿Tú crees que escaparás su juicio mientras sigues en tus pecados y rebeldía en contra de Dios? Ten miedo. Ten miedo de aquel quien puede echarte en el fuego eterno, en donde no hay alivio. Pero en contraste vemos que los que temen a Dios serán rescatados en el día final. Para ellos dice el versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, ¿a qué se refiere aquí el sol de la justicia? Bueno, por un lado entendemos la interpretación
que se refiere a la justicia de Dios brillando como el sol en el día final, porque eso es cierto. Es el contexto aquí también. Los que temen a Dios serán vindicados, porque la justicia de Dios se revelará con todo resplandor en el día final. Es cierto. Pero por otro lado, ¿quién es la justicia de Dios? Es Cristo. Y pues también podemos ver correctamente a Cristo aquí. Es una profecía de Él. Por ejemplo, leemos en Jeremías 23. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Dice el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Cristo es la justicia de Dios. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también profetizó de Cristo en Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas sin sombra de muerte. Profecía de Cristo. En el cielo, que nos dice, no habrá ni sol ni luna, porque el Cordero es la lumbrera. Entonces, claro, la idea original aquí es el resplandor de la justicia de Dios en el día final sobre todo pecado. Pero sería necio de nuestra parte ignorar que Dios lo hace por medio de Cristo, quien está descrito como luz, profetizado a ser la luz y la justicia de Dios. Cristo es entonces el cumplimiento final del sol de la justicia, la luz que Dios resplandece ahora y también el día final. Dice, en sus alas traerá salvación. Esto sí sucedió en su primera venida, la razón por la cual vino. Vino para morir y resucitar, como celebramos cada domingo y también hoy. La resurrección de Cristo es la prueba de la justicia de Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y después el Padre no dejó a su Hijo en la tumba, sino que le resucitó, mostrando que aceptó su sacrificio, el pago por nuestros pecados. Resucitó el sol de justicia. Y debido a él tenemos paz con Dios. Somos reconciliados con Dios, adoptados a su familia y podemos vivir en su temor. Y el resultado de todo eso para los que temen a Dios es el gozo. Versículo 2. En sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así como esos animales sueltos de sus casillas. ¿Alguna vez has visto un animal que está atrapado, no? Y después quiere salir y abres la puerta y ya va rápido. Y está saltando. Creo que los animales no tienen gozo, pero así parece a nosotros. Es la idea aquí, la ilustración. Con un animal ya suelto, ustedes van a tener tanto gozo de estar con su Dios en el día final de juicio. No tememos ese día si somos hijos de Dios. Venceremos también los malos, versículo 3. Oiréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si somos el remanente, no estamos esperando victoria temporal aquí en este mundo, ¿verdad? Tenemos este gozo interno, pues ya vino el sol de justicia. Pero un día todos los enemigos serán vencidos. El remanente será vindicado. Porque aquí la idea no es tanto que los que temen a Dios van a ser tan fuertes que pueden vencer a sus enemigos, sino que ya han sido destruidos, ya son ceniza. ¿Por qué? Porque han pasado por el fuego, han sido quemados, ya son ceniza y nada más vamos pisando. No destruimos a nadie, Dios lo ha hecho por nosotros. Es lo que va a pasar en el día final. Lo que no quieres, por supuesto, es ser parte de aquellos que afirman ser el pueblo de Dios, pero no le temen, porque serás destruido con fuego eterno. Otra vez pregunto, ¿están preparados para este día ardiente como un horno? ¿Estás ahora confiando solamente en Cristo para tu salvación, no en nada más? Porque hay una diferencia entre el justo y el malo. Versículo 18. Os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia. No todos son hijos de Dios. Hay diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. ¿Qué es la diferencia? ¿Los justos son mejores personas y por eso Dios las acepta? No.
La única diferencia es que han sido perdonados. Versículo 17. La última parte. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La pregunta es, ¿has sido perdonado de tus pecados? Porque mientras tú no ves tal vez el juicio de Dios ahora, ciertamente vendrá. Porque Dios no cambia. Es perfecto y justo y santo. Y por eso sus hijos no son consumidos. Pero también por eso sus enemigos sí serán consumidos y destruidos para siempre. El juicio viene. ¿Estás preparado? Para terminar, regresemos al versículo 16 de Malaquías 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es lo que pasa cuando un remanente busca a Dios. Cuando están unidos, cuando hablan juntos, cuando oran juntos, cuando temen su nombre juntos. Jehová escucha, oye, recuerda. Él bendice, protege, da vida, porque hemos sido perdonados. Y todo es por Cristo. Cristo es la única solución al problema de la adoración formalista y externa. Necesitamos que el sol de justicia resplandezca en cada rincón de nuestras vidas. Había un remanente en el tiempo de Malaquías, un grupo pequeño que todavía temía a Dios. Como dice Romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermanos, ¿queremos ser ese remanente? Pues no va a ser fácil. Es mucho más fácil ser parte del grupo que ven los domingos. Eso no es fácil tampoco, ¿verdad? A veces también hay mucho obstáculo, mucho calor, mucho de todo. Pero es mucho más fácil asistir aquí y ser parte del número que asiste, pero no ser parte del remanente. Es lo que queremos, ¿verdad? Aun si ninguna otra iglesia en la ciudad tiene reuniones de oración para buscar a Dios juntos, nosotros sí. Aun si muy pocos en la iglesia quieren estar en las reuniones de oración para buscar a Dios juntos, y el remanente sí, ahí está. ¿Tú quieres ser parte? ¿O quieres continuar viviendo un cristianismo falso, externo y formalista? Aunque la mayoría se queje de Dios, el remanente le teme y es bendecido en Cristo. Es mi deseo para todos. Es mi deseo para esta iglesia entera, que seamos todos aquí, que esta iglesia sea el remanente que teme a Dios y que recibe la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, eso es lo que queremos. En verdad, Señor, aunque hay mucho obstáculo, mucha lucha en nuestras mentes ahora estamos pensando, Señor, en la razón por la cual eso no es cierto. Estamos pensando en las razones válidas por las cuales no hacemos tales cosas. Estamos pensando en este momento que lo que el pastor ha dicho no es correcto, que no me entiende, que yo tengo razones válidas. Señor, es lo que estamos pensando ahora. Después de escuchar tu palabra, Señor, tan fuerte, tan clara, aún así, Señor, estamos haciendo excusas. Señor, rescátanos de esta actitud. Danos humildad. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y cómo se aplica a mi vida. Señor, que sea en verdad nuestro deseo como iglesia local, que sea el remanente, que esta iglesia entera sea el remanente, Señor, entre la iglesia cristiana en México. No porque somos mejores, Señor, para nada, sino porque hemos sido perdonados y te tememos, y por eso sabemos que nos vas a bendecir. Te pedimos, Señor, que nadie aquí en esta iglesia local se quede fuera. Que nadie, Señor, se quede fuera del remanente. Que nadie aquí, Señor, esté contento con simplemente venir los domingos. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. Hablar unos con otros, orar a ti juntos,
¿Por qué, Señor? Porque sabemos que así tú prometes escucharnos y oírnos y bendecirnos en Cristo. Es lo que queremos. Señor, haznos aquí el remanente. No podemos en nuestras fuerzas, Señor, y no queremos superficialmente cambiar cosas para que el pastor esté contento. Señor, rescátanos de eso también. Transfórmanos en nuestros corazones para que eso sea el deseo verdadero que tenemos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.